Is it intergalactic flyness? I'm gonna make it timeless. Yo, astral pirates, better get behind us. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar acá. Diego, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, José? Bien, muy contento de este podcast, ¿no? Y cuesta, ¿no? Cuesta entrar en este mundo, ¿no? Pero la verdad que es un material que está bueno hacerlo. Es un momento que el podcast hoy está avanzando un montón. Está creciendo día a día y creo que hoy es uno de los formatos que más se escucha. Así que gracias por estar en este primer podcast, Diego. Realmente lo agradezco. Y no sé cómo estuvo tu día hoy. Bien, muy bien. Hoy puntualmente es un día especial, esos días que invitan, ¿no? Que está gris. Tal vez cuando estás viendo vos este podcast haya sol, pero yo te cuento que hoy, por eso estamos así con la vestimenta, ¿no? Estamos bien, estamos bien, ¿no? Pero bueno, vos estás de verano, yo de invierno. Así que el que lo esté viendo que elija qué perfil quiere. Bueno, no, la verdad que es un... O sea, te pregunto porque viste que a veces falta hablar a veces. Viste que a veces cuesta hablar y entonces ese todo bien, ¿cómo andás? Son temas que a veces respondemos como, todo bien, perfecto. Y capaz que no querés y cómo estás, ¿entendés? Claro. O sea, estamos como... La careteamos, entre comillas. Pero la verdad es que... Bueno, yo hoy me fui a vacunar. ¿Segunda dosis o primera? Segunda dosis. Y nada, un golazo, gracias. Porque realmente está creciendo, está aumentando la vacunación en Argentina y eso es para valorar también. Pero también es lo mismo, ¿no? O sea, hay que vacunarse, hay que... esto de... ¿Por qué la vacuna? Y claro, está la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Pasaron un montón de cosas. Pasaron cosas, sí. Un montón de cosas, desde lo económico, desde lo laboral, desde lo emocional. Y creo que esto es un tema que tenemos que hablarlo, me parece. Y no sé, ¿cómo viviste vos la pandemia, Diego? Vos y tu familia, ¿no? Sí, me quedaba con lo que decías. Viste que ahora la gente, muchas veces decís, hola, ¿cómo estás? Yo siempre digo, hay veces decirle al que te pregunta mal. Y vas a ver que ni siquiera dale, nos vemos. Vos decís, te dije que está mal. Estamos acostumbrados a que nos digan bien. Tal cual. Y a seguir para adelante. Así que está bueno lo que planteás y está buena esta propuesta también de tener un espacio para hablar, ¿no? De tener un espacio y empezar a decirle a la gente, hoy no estoy tan mal. ¿Cómo fue la pandemia? La pandemia nos pegó a todos. La pandemia de verdad que desde todos los ámbitos laborales, familiares, personales, fue una cuestión de que nadie se la esperaba. Tal cual. Y ¿cómo se reacciona ante una pandemia? Bueno, lo vas a descubrir luego de esa pandemia. Nosotros, en nuestro caso, terminó siendo en parte positiva, José, porque trabajo de casa, comparto con la nena, pero obviamente no puedo pensar en mí solo, pero como familia, vos me preguntaste a mí, Tal cual, yo sí, te digo que como familia. Fue bueno. Es Fue que- bueno porque estuvimos en casa. Es que es eso, ¿no? Creo que la pandemia en algunos aspectos de la vida mejoró un montón, potenció un montón de cosas, pero también afectó en cierta manera con cosas inesperadas, o sea, con sentimientos que no los queríamos enfrentar, no los queríamos decir, bueno, a ver, me está pasando esto en realidad. Y creo que este freno que hubo el año pasado, en marzo del 2020, nos provocó eso, ¿no? Algunos potenció para bien, otros potenció para mal. Y bueno, y acá qué vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de un tema que realmente a mí, en el trayecto del año, cuando estábamos haciendo tu materia de periodismo y tu materia de hacer entrevistas y ver qué hablábamos, y en todo vi algo, noté un patrón muy particular, que fue el tema de la salud mental. Sí. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo vivimos el tema de la ansiedad, el tema de la angustia y al punto a una depresión? Y son temas que realmente, Todas las edades, Porque desde el más chico al más grande, eso era patrimonio casi de la gente grande, la depresión. Pero hoy encontrás adolescentes, bueno, el suicidio, para ir a algo bien crítico, es la primer causa de muerte de los adolescentes. O sea, básicamente le pegó y atravesó la pandemia a todos y a la salud mental. Viste que decían, no vamos a salir iguales de esto. Y es verdad. No, iguales no, y creo que realmente fue un momento crítico para la salud mental de toda la humanidad. Podría estar bien económicamente, podría estar bien con las... Pero en algún punto, quiero abrazar a alguien. Claro. O algo que es algo básico que era y que nos costaba, ¿no? Y a veces
pasa algo con la salud mental que en nuestro ámbito, Diego, o sea, nosotros nos movemos en un ámbito cristiano, un ámbito en el cual siempre, de toda la vida, al menos yo desde que nací, tengo conocimiento de ir a una iglesia, de ir a diferentes reuniones, y la verdad que nunca escuché hablar de ese tema como tal. Tal vez hoy en día, por el tema de la pandemia, se empezó a hablar más, pero en su momento, antes 2019, no era un tema muy recurrente, no era un tema que, digamos, se va a hablar hoy de depresión y ansiedad o ataques de pánico. O ni hablar esquizofrenia. Ya eso es un montón hablar de esquizofrenia en una iglesia, porque también pasa esto, ¿no? Se mezclan temas. ¿Es espiritual? ¿Es una enfermedad? ¿Es una patología? ¿Qué es? Entonces, ese es el tema que vamos a hablar hoy, salud mental. Y me gustaría empezar leyendo un artículo que encontré para dar un tema disparador y que me gustaría que lo vean, ¿no? Y que lo escuchen, obviamente, porque es un podcast re pesado. Pero está buenísimo esto de poder escucharlo, poder participar también, porque cada uno Tal puede cual. dejar sus comentarios. Tal cual, ¿no? cuando veas y... Es un tema de verdad que presta a debate, por lo menos. Un montón. Bueno, en el diario Los Angeles Times, un joven pastor predicaba sobre la depresión y se suicidó. El pastor Andrew Stockley relató la historia del profeta Elías del Antiguo Testamento, cuya desesperación lo llevó a implorar por la muerte. Un fragmento, voy a leer de la Biblia, Primera de Reyes, dice: él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque ya no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Es un fragmento en realidad que el pastor siempre hacía alusión, ¿no? Para hablar del tema de depresión. El pastor Stockley le dijo a la gran congregación de Inland Hills Church en Chico, California, que estaba lleno de ansiedad, depresión y de pensamientos suicidas. Él decía: son enfermedades mentales. Eso es algo de lo que no nos gusta hablar en la iglesia, ¿no? En un momento Stockley dice, es una persona joven, con 30 años, con buen estado de salud físico y, en teoría, un buen estado de salud mental. Él predicaba constantemente sobre estos temas, porque él los vivía, porque él lo estaba pasando. Stockley hizo clic en la estadística de suicidios, mostró recursos en las pantallas, le imploró a la congregación que supiera que si estaban luchando contra una enfermedad mental, decía: chicos, no están solos. En su última prédica, 12 días después, él se suicidó. Es un tema muy duro, ¿no? O sea, un pastor que se suicida hablando del tema. O sea, claramente él estuvo separado 3 meses. En el artículo sale 3 meses para su recuperación. Volvió, predicó. Y en su última predicación plantea esto, ¿no? De que no están solos, de que hay maneras de salir. Y 12 días después se suicida. Parecía Diego, que lo estaba diciendo él mismo, ¿no? es una... O sea, vos decís, son alarmas, él te lo estaba diciendo: che, estoy mal, ¿entendés? Siendo pastor, no sé, Diego, qué pensás a la hora de escuchar esto o leerlo, ¿no? O sea, no sé si lo sabías. No, esto fue 2018, todo sí, verídico. No conozco la historia, lo que sí primero hay que decir es que sea pastor o no, es una persona, ¿no? Y estas enfermedades de salud mental no discriminan por profesión, ¿sí? Si sos pastor, si sos apóstol, si sos cura, lo que fuese que seas, la verdad que te puede atravesar. El mensaje en sí, la historia está buenísima, pero el mensaje, no al final obviamente, pero el mensaje en sí que hay que dar es: no estás solo, hay que hablarlo, y por eso este espacio. Pero sí es terrible que un tipo que te está contando cómo sobrepasar un tema de... Sí, de depresión, de estar mal, de salir adelante. Termine, ¿no? Con este final. Pero aparte es esto, ¿no? Me quedo con lo que dijiste. Él es pastor, pero también es una persona. Y a veces, dentro de lo que es la iglesia, por eso creo que son temas que tenemos que hablarlo y empezarnos de última, a ponernos en la mesa. Acá está el papel, acá hablamos. Después cada quien va a pensar, va a debatir, va a decir si esto es espiritual o no es espiritual. Pero creo que son temas que hay que hablarlo. Y obviamente, John y vos hoy somos psicólogos. Por eso tenemos en contacto, hoy invitamos a una psicóloga clínica. Vamos a darle pie para que pueda prender la cámara, para prender el micrófono, pero realmente
creo que necesitamos también gente profesional que nos esté dando esta herramienta para ver cómo tratar estos temas y si te afecta a vos, hablarlo a tiempo, ¿no? Yesenia Kidel es psicóloga clínica. Yesenia, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, un gusto que estés con nosotros acá. Gracias por compartir de tu tiempo con nosotros. Y no sé si pudiste escuchar lo que hablamos recién de esta nota, ¿no? De un pastor que pasó una depresión, se apartó 3 meses, se recuperó. Y en las últimas predicaciones que dio, que fueron más o menos 10, 12 predicaciones que dio, en la última, 12 días después, él se suicida. No sé, ¿qué pensás vos de esto? Sabés que había escuchado de la noticia, no tanto como de su historia clínica, ¿no? Sería interesante leer quizás todo el artículo, porque cuando escuchaba y presentaban ustedes el artículo, en realidad es para rescatar esto que mencionaba Diego, ¿no? Que es un ser humano como cualquier persona, ¿sí? Y algo que trabajo mucho con mis pacientes en el consultorio es que las emociones son universales, ¿no? Y son constitutivas también. Todos las atravesamos. Seas apóstol, seas pastor, seas niño, como mencionaban ustedes también, ¿no? Lo de las franjas etarias para los padecimientos de salud mental, ¿sí? Son emociones constitutivas y a todos nos pueden pasar. De hecho, más allá del característico, el que mencionabas vos, a mí en lo particular hay una historia en la Biblia, ¿no? que me ejemplifica lo que es el padecimiento mental, el sufrimiento que es el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Cómo él tuvo que pedir fuerza a Dios, ¿no? Que lo ayudara a pasar ese momento, porque si dependía de él no quería tomar esa copa, ¿no? Y fue fortalecido por ángeles, ¿verdad? Yesenia, perdón, no quiero interrumpirte, pero porque tal vez hay gente que no conoce a Jesús, no conoce la historia. Vos estás diciendo que Jesús posiblemente pudo haber pasado un evento de salud mental, digamos. No, yo lo que me refiero es que está comprobado médicamente, orgánicamente, que el momento que él pasa en el huerto de Getsemaní, antes del momento de la crucifixión, fue un momento de angustia para él, ¿sí? La angustia, como decíamos recién, es un sentimiento, es una emoción universal y constitutiva de todos los seres humanos. Y que está bien dentro de todo, o sea, no está mal tener angustia en un momento de la vida, ¿o no? No, por eso, es constitutiva. Todos la atravesamos en algún momento. Lo que cambia y lo que nos diferencia, lo que se puede ver quizás en cada paciente de manera subjetiva, es la intensidad, ¿no? El grado de angustia que hay. ¿Por qué? Porque cada ser humano se va desarrollando y se va desplegando en la vida de acuerdo a su propia subjetividad, a su fortaleza psíquica, a los eventos, a las situaciones, ¿sí? No es lo mismo que yo me angustie porque me robaron a mi perrito, a que tenga un accidente y pierda toda mi familia, ¿verdad? Tal cual. Voy a afrontar la situación de manera distinta, porque son pérdidas distintas. Y hablando de este tema así, y vos como psicóloga, ¿cómo ves el tema, cómo lo tratan en la iglesia? ¿Cómo pensás o cómo ves que tratan el tema de salud mental? Porque hablamos de depresión o de ansiedad, ataques de pánico, pero yo recién nombré una patología que es la esquizofrenia, que es algo muy duro de llevar ya en lo cotidiano, en las familias que padecen ese tipo de familiares con ese tipo de patología. ¿Cómo pensás que lo ven o cómo pensás que lo tratan? Mira, ¿sabés qué? Trabajé 2 años en una clínica, en un hospital de salud mental acá en Neuquén, en un hospital privado, donde, bueno, era un hospital de día y se recibían pacientes con todas las patologías, ¿no? La esquizofrenia era una de las más presentes. Me pareció muy significativo conocer a un paciente adolescente que él en realidad llegó a la clínica porque su mamá y él asistían a una iglesia evangélica y el pastor de la iglesia se dio cuenta que Esteban tenía una cuestión más allá de lo espiritual, de lo emocional. Su problema era orgánico-biológico, ¿no? En la esquizofrenia vemos desórdenes químicos hormonales a nivel cerebral, ¿sí? Y me llamó mucho la atención la lectura que hizo esta persona, este pastor, porque si bien yo no lo conocí al paciente cuando me lo presentaron, y fue
para todos los profesionales del equipo que trabajábamos en la clínica fue como un buen antecedente, ¿no? Poder diferenciar esta cuestión y decir, mirá qué lectura, ¿no? Qué interpretación que hizo esta persona sobre la salud y la condición mental de este paciente, que necesitaba medicación, necesitaba estabilizarse. Y, o sea, creo que es un caso que la verdad que está bueno porque pocas veces a mí me ha llegado el tema de, bueno, le vamos a orar, le vamos a leer la palabra y ya estaría. Ya está, el tema está solucionado. Es más, o el como si sos hijo de Dios vas a tener ese problema, ¿no? No sé si a vos te ha pasado, Diego, o sea... Sí. En este punto, yo creo que hoy hay hasta pastores, psicólogos. Yo viste, cuando uno generaliza como que todo es así, también está mal. Va a haber gente del otro lado que te va a decir, sí, a mí me pasó que fui a una iglesia y me oraban en vez de mandarme al psicólogo, Tal ¿no? cual. A mí al revés, a mí me mandaron al psicólogo y después me oraron. ¿Qué quiero decir? Depende dónde estés y depende con quién te encuentres y con quién estás trabajando. Yo creo que hay muy buenos y no sé si opinás igual, Yesenia, pero creo que desde hace un tiempo para acá la psicología y la religión, si querés, como que se fueron amigando un poco. Ya dejamos de pensar que la psicología está fuera de la iglesia. de la iglesia, ¿no? Bueno, pero era algo muy fuerte, ¿no? O sea, y justo ella es psicóloga clínica, o sea, ¿qué quiere decir? Que es psicoanalista y ¿cómo se dice? El padre del psicoanálisis es Freud y él es ateo. Entonces, siempre la religión chocó con la psicología por el hecho de, pero si ellos no creen en Dios, ¿por qué nosotros vamos a estar en ese ámbito, no? Y creo que ahí está la clave, ¿no? Nosotros como comunidad cristiana deberíamos compartir. Precisamente. Pero Freud era ateo, no la psicología es atea. Tal cual, no, es que es más. O me equivoco, Yesenia, no sé, la psicología en algún momento dice, no estamos alineados con Dios. No hablo de personajes. No, sí, de teorías o la psicología en sí. Mira, saben que justo estoy haciendo un curso muy interesante que se llama Acerca de la Psicología de Dios, de un pastor que se llama David Firman, de Buenos Aires, a través de la organización Saison, que bueno, es una organización donde son todos profesionales cristianos, ¿no? Que se dedican a la salud mental. A través del curso, él lo que postula es cómo el conocimiento humano científico, en este caso disciplinar de la psicología científica, ¿no? Deja de lado la cuestión espiritual, ¿no? La psicología, si bien toma al ser humano como un ser integral, cuerpo, mente, todo lo que ustedes explicaban de las alteraciones que sufrimos en la pandemia, ¿sí? Es la ruptura del lazo social, del vínculo social. Bien, la psicología no aborda la cuestión espiritual, ¿no? Muchas corrientes y escuelas psicológicas la dejan de lado y no la estudian, ¿sí? Por no ser una cuestión medible, cuantificable, observable. Ahora bien, ¿qué pasa? Desde este curso que estamos haciendo, en realidad podemos descubrir que en la Biblia se aborda la cuestión del alma y la cuestión espiritual desde Génesis 1:1, ¿verdad? Desde el momento en que Dios nos crea su imagen y semejanza y contamos con un alma. Eso es lo que profesa nuestra creencia en particular. Yesenia, alma es igual a mente, en teoría, ¿no? O estamos en esa disyuntiva. Definición que es linda de poder explicar, ¿sí? ¿Por qué te digo? Vuelvo a lo mismo. Si hablamos de la psicología, de la palabra etimológica, psicología, sí, lo que significa la palabra en sí, etimológicamente proviene del griego, que significa psique, alma. El logos es el estudio, ¿verdad? Sí. Ahora cada escuela, cada autor, cada científico, ¿no? Cada psicólogo le fue llevando su propio objeto de estudio, su método de estudio en particular, ¿sí? Freud lo hizo de una manera particular, así como otras escuelas psicológicas lo hicieron de otra forma, ¿sí? El alma nosotros lo consideramos el asiento de nuestras emociones, ¿sí? Bien. Si hablamos de mente, estamos hablando ya desde un lugar más, podemos pensarlo más neurológico, más cerebral, más consciente, ¿sí? Más orgánico. Exacto. Tenemos bases neurobiológicas donde podemos, esto es neuropsicología pura, ¿verdad? Díganme ustedes si quieren que explique algo en particular. El lóbulo frontal se caracteriza, por ejemplo, por todo aquello que es controlar la impulsividad, la agresividad,
¿sí? Lóbulo frontal, para que la gente sepa, es esta parte de acá. Esta parte de acá, como acá se ve, El jopo, acá, el jopo. esto, el jopito, está digo acá, esta parte de acá nuestra es clave a la hora de tomar decisiones, a la hora de nuestra personalidad, esto es clave, acá. Exacto. ¿Quieren que les diga cuál es la parte emocional y la que evoca recuerdos? Es la temporal, es la que tenemos atrás de las orejas, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa? Vamos a ir con... ¿Qué pasa cuando no te acordás de las cosas? Yo tengo memoria a muy corto plazo, te diría de a 5 minutos. Tengo un problema en esta parte, así voy, le digo al médico directamente, che, sacá, digamos, no ando con vuelta. ¿Por qué te olvidás las cosas tan rápido? Eso quizás es algo que vos puedas, se puede trabajar. Perdón, José, pero ya que la tengo, No, está bien, está me perfecto. estoy evitando una consulta, digamos, porque la gente del otro lado también. Después Capaz pasar que el a alguno CBU, le pasa. después pasar el CBU para que pueda Claro, pero- cobrar tu consulta, Jess. Tenemos distintos tipos de memoria, Diego, ¿sí? Hay Sí. personas que son más procedimentales, ¿sí? Que utilizan más una memoria procedimental, hay otras personas que son más de memoria episódica, visual, ¿sí? Sería como para charlar tu caso, en realidad, habría que ver. Bueno, El silloncito, el diván y que te... yo no entiendo mucho de psicología, la verdad. José sí estudió, bueno, vos ya sos profesional, digamos, de esto, pero el psicoanálisis es que estás sentado de espaldas y vos vas hablando y no. Yo fui al psicólogo cara a cara, por eso, tío, tipo entrevista como estamos haciendo ahora. ¿Eso sería acostado en un sillón? El psicoanálisis ortodoxo, sí. Freud trabajaba de esa forma. El psicoanálisis ortodoxo es el diván. primero. Exacto. Freud atrás, en realidad lo que se busca con esto es que el paciente no se sienta inhibido ni cohibido con la mirada del analista, ¿sí? La mirada, desde el psicoanálisis, es muy importante, ¿sí? La mirada dice mucho para nosotros, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba lo que son las corrientes y las escuelas psicoanalíticas. No es lo mismo que yo me pare desde un lado más cognitivo-conductual, ¿sí? A que me pare desde un lado psicoanalítico. Desde, por ejemplo, les doy un ejemplo, todo lo que son trastornos de ansiedad, problemas de consumo problemático, ¿sí? Desde una escuela o desde una corriente cognitivo-conductual, es como más se trabaja, ¿sí? Podemos hacer una lectura psicoanalítica del caso, ¿sí? ¿Por qué una persona, por ejemplo, llega a las drogas? Lectura psicoanalítica se puede hacer. Ahora, tratamiento cognitivo-conductual, ¿sí? Cada psicólogo, cada profesional elige su método, ¿no? Y Yesenia, mira, ahora me gustaría que ya, porque tenemos tu referencia, ¿no? Como profesional y todo este conocimiento que nos estás dando, que está buenísimo, porque la verdad que a veces tenemos una mirada de la psicología que no sabemos... Entonces, Estamos como, desmitificando claro, la a psicología. veces Eso es lo que- rompemos a veces estos mitos de no, la psicología, la psicología ya no es solamente Freud, tenés muchas corrientes, tenés conductismo, tenés, bueno, voy a decir introspección de Wundt, pero eso estamos hablando de las primeras corrientes de psicología, con la cognitiva, creo que por eso también, lo que dijiste vos recién, ¿no? La psicología y hoy y la religión, entre comillas, o el cristianismo, se empezaron a familiarizar porque hacía falta. Claro. Porque somos como esto, ¿no? Somos un cuerpo, somos alma, cuerpo y espíritu. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Y ahora me gustaría, ya que escuchamos recién la parte profesional, ¿qué piensa hoy un pastor, en este caso una pastora, del tema, ¿no? De este tema que estaba de salud mental, ¿no? ¿Qué pasa cuando se le acerca a ella? Che, mirá, le dice, pastor, me siento mal, estoy angustiado, no me quiero levantar de la cama. Bueno, entonces acá ella, Marcela, que es pastora acá de la iglesia Acercate a la Vida, nos da una respuesta. Así que, ¿escuchamos? Esto también, a ver, yo José, porque el podcast me gusta el tema y demás. Yo me pongo del lado de la gente que está escuchando y no cree en nada, digamos, ¿no? Un ateo. Sí. Esto es lo que piensa una pastora. Es También una opinión, no es la... Pero también es para que ustedes vean qué es lo que piensa la iglesia en su momento. Porque tal vez vos tenés ahí del otro lado, no, la iglesia, olvídate, psicología, nada, cero. Yo puedo decir, voy a la iglesia y he ido al psicólogo mucho tiempo, me hizo bárbaro, creo en la psicología, tengo ganas de hacer el diván ese para atrás, me encantaría como experiencia, así que puede ir de la mano, pero dale a Marcela. Vamos a escuchar a Marcela.
Ah, lo corté ahí. No para que escuche Yesenia bien. Vamos Vamos de nuevo. a vuelta, Ahí está. Las iglesias deben estar preparadas para poder ayudar, acompañar y sostener la salud mental de las personas. La persona es un ser integral y como tal su salud mental no está desprendida de las demás áreas que conforman el ser humano. Y ese bienestar armónico para la persona es necesario día a día, para el día a día, para poder afrontar las situaciones que se le presentan, las dificultades, para poder ejercer sus responsabilidades, sus compromisos diarios, para poder disfrutar de su vida, ¿no? Considero que tener un buen equipo de personas que lleven adelante esa tarea es sumamente importante para ayudar espiritualmente a que esa persona pueda transitar ese proceso difícil de su salud mental. Debemos hacerlo con mucha sabiduría, con conocimiento acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos tratando y con mucha guía del Espíritu Santo. Ser cuidadosos a la hora de atender determinadas situaciones, porque si bien hay cuestiones espirituales que pueden afectar la mente, hay otras cuestiones o motivos fuera de lo espiritual que también pueden estar haciéndolo, como cuestiones orgánicas, psiquiátricas, etc. Si me encuentro con una persona que me pide ayuda porque está en depresión, lo primero que hago es sentarme con ella, escucharla, ¿sí? No anticiparme a decir nada si primero no la he escuchado, no he escuchado lo que le pasa y cuánto hace que le está pasando lo que me cuenta. Consultarle también además si ha iniciado algún tipo de tratamiento terapéutico y o psiquiátrico, el tiempo que lleva en el mismo, si está tomando alguna medicación, nunca recomendarle que la deje, sino que la siga tomando y siga llevando a cabo todas aquellas recomendaciones médicas que ha recibido al respecto. Si no ha iniciado algún tratamiento, bueno, invitarla a que lo pueda hacer. Aclaramos que nosotros trabajamos sobre el área espiritual, identificando aquellas raíces espirituales de aquello que puede estar afectando su vida, pero que las demás ciencias se abocan a poder acompañar, ayudar y completar ese proceso de sanidad, de restauración, de salud que ella está necesitando. Y entonces de ahí se desprende esa importancia, ¿no?, de poder trabajar interdisciplinariamente, tejiendo redes de ayuda, ¿no?, que le permitan a la persona vivir ese proceso de una manera más liviana y aún si se puede poder contactarnos, ¿no?, o reunirnos con ese profesional que la está atendiendo y poder también escuchar sus recomendaciones acerca de su situación, de lo que le está pasando. Bueno, creo que lo que dijo realmente Marcela, yo voy a ser sincero, yo mandé un par de preguntas a psicólogos, a pastores, y realmente la respuesta fue de hoy, ¿no? O sea, y me sorprendió. La verdad que yo tenía, cuando armé el podcast, dije, bueno, va a ir por este lado, y las respuestas que me recibí, dije, la verdad que cambió ese concepto. Tenías un concepto. Yo tenía un preconcepto, muy de que un prejuicio. La iglesia no hablaba de psicología, ¿no? Tal cual, pero ¿por qué? Porque realmente a veces viví situaciones tanto personal como o de amigos, de gente, pero ¿por qué no se hablaba de esto? Tal vez hoy en día en algunas iglesias se empezó a... Y justamente son tal vez las iglesias o las personas con las que yo me rodeo que realmente tienen este acceso también a la información, al estudio de preparación que ayuda a que, bueno, se puede ir combinando, ¿no? Entonces, para seguir un poquito más con el tema de lo que estábamos leyendo recién del artículo, el director Ed Stetzer, el director ejecutivo del centro de Billy Graham del Wheaton College en Illinois, plantea: las personas a menudo ven la ansiedad y la depresión como problemas que se pueden arreglar con una simple oración. Esto lo dice una persona que trabaja en el centro de Billy Graham, o sea, estamos hablando de un director ejecutivo que es cristiano, que tiene una presencia en todo lo que es el mundo cristiano, ¿no? Pero él mismo decía, pusimos la enfermedad mental en la categoría de luchas espirituales, y creo que hoy se está rompiendo eso, se está rompiendo este pensamiento de, bueno, no es solamente una lucha espiritual, es algo orgánico, hay algo, una patología, y como lo decía recién la pastora Marcela y Yesenia, que es psicóloga, que también dice que hay un espíritu que también afecta, que también se plantea desde las emociones, y creo que está bueno que esté pasando esto, ¿no? Que se rompa este ciclo de una vez por todas para poder crecer como sociedad, crecer como comunidad cristiana y también estar bien de salud, la salud mental, o sea que es
como si estuvieras enfermo hoy del coronavirus, la salud mental es lo mismo, o sea, es una enfermedad más que afecta al cuerpo de uno, ¿no? Sí, yo creo que la clave es el acompañamiento en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Si vos tenés alguien que te acompaña, que acompaña ese proceso, Marcela recién decía, si nos podemos comunicar con el psicólogo, nos comunicamos, si está tomando alguna medicación, saber cuál, pero que la siga, que continúe tomándola. No sé si Yesenia, vos en la realidad te pasó alguna vez de tener que asistir a una cita con un pastor, con una pastora, con alguien, o con un cura, lo que fuese, de alguna religión, que te invite para poder charlar y ver cómo en conjunto, o si lo haces también vos, en conjunto poder encontrar salida para ayudar a esa persona. Sí, sabes que justo estamos con mi marido, vamos a empezar un taller sobre consumo problemático a la iglesia en la que asistimos, ¿no? De hecho, nuestro anciano en la iglesia nos manifestó que empezaron a llegar muchas personas nuevas a la iglesia en esta época donde estamos volviendo a la presencialidad y a donde nos congregamos, y son muchas personas que tienen el deseo, ¿no? De congregarse, de hacer un cambio en su vida radical, pero bueno, no es fácil cambiar años y años de vida, ¿no? Y de vida quizás con hábitos no tan sanos. Entonces de ahí surgió esta idea de poder realizar el taller sobre consumo problemático en la iglesia, ¿sí? Y con este nombre, ¿no? Consumo problemático en general, no a una sustancia en particular, sino, bueno, primero que nada, conocer a la población, ¿no? Saber cuáles son sus problemáticas, con qué se enfrentan, con qué luchan, porque de domingo a domingo se hace largo el tirón, ¿no? Entonces, Sí. bueno, la idea es poder también poner al servicio de Dios, ¿no? Y de la comunidad también, de las personas que lo necesitan, la profesión justamente, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos los psicólogos y todos los profesionales de la salud mental eligen la carrera por vocación, ¿no? Porque nos importa el bienestar de la persona. Lo que yo sí creo, y esto ya es una opinión más personal, es que, bueno, que no es suficiente con quizás mi voluntad humana, ¿no? Poder ofrecer algo más desde lo espiritual también. Comparto. De hecho ahí yo creo también que decíamos, ahí aparece, esto pasa en vivo también, está perfecto. Sí, nada, tenemos compañía. Sí, tenemos compañía y bienvenido. Yo creo que la gente el otro día está aprendida, le gusta este tema, le gusta. José, está bueno que podamos hablar de estos temas, está bueno que lo traigas a la mesa, me parece que es una propuesta para nuestro canal. Me gustaría que lo vendas también, Tal que cual, ¿no? aproveches ese tiempo para vender el canal, porque es donde nosotros subimos contenido, y quién dice que tal vez lo que nos cuenta Yesenia pueda estar también en algún momento, podamos ir a grabar alguna de esas charlas y demás, porque es un tema que se va a empezar a hablar, no es que lo tiramos y queda. No, el podcast vino para quedarse, para estos temas, para debatir, para romper mitos, para empezar a sacarte prejuicios como lo tenía yo recién, ¿no? O sea, como lo expliqué recién armando el podcast, me di cuenta que no era tan cierto mi pensamiento a la hora de la respuesta que empecé a recibir, ¿no? Y para ir cerrando, me gustaría, mientras yo lo escribía y pensaba y decía, bueno, esto ¿qué digo? Para que no se vayan con el podcast tan así nomás. Y qué difícil es pensar que por creer en Dios las emociones ya están blindadas de todo tipo de estrés. Sabemos que para los creyentes tenemos un Dios que nos puede sanar. Sí, pero también nos da las herramientas para sanarnos. Podemos orar, obvio. Pero también tenemos el medicamento y que nos plantea la medicina, que nos plantea la ciencia, porque realmente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y eso hace menos poderoso a Dios? No lo hace menos poderoso, pero sí nos hace más sabio a nosotros. Sí nos hace más sabio a la hora de decir, bueno, voy a hacer las cosas bien. La salud mental depende de nosotros, pero también de esto, también de la comunión, de lo que decía recién Yesenia, la mirada. El buscar, el hablar con la mirada es fundamental. Y creo que eso es lo que Jesús plantea en la iglesia, ¿no? Esa comunidad, esa integración y el cubrirnos unos con otros. Podemos
comer, podemos tomar, pero todo en exceso, en grandes cantidades, sabemos que hace mal. Y lo mismo pasa con la salud mental. Podemos tener pensamientos malos, angustia, un momento de estrés, pero en cantidades grandes ya se puede convertir en una patología. Entonces, lo que yo te quiero decir antes de terminar este podcast es habla, pero lo que tengas que hablar. Hay cosas que a veces decís, no, me da cosa hablarlo. Habla con alguien que realmente es de confianza, sea la iglesia, sería lo ideal. Si no es de la iglesia, pero hablalo. Porque a veces nos guardamos tantas cosas dentro de uno que explotan, y realmente créeme que explotan por cosas mínimas a veces. A veces nos hace falta que llegue al suicidio para explotar. A veces deriva en una adicción, ya sea a la droga, al alcohol, a la pornografía. Hay cosas que tenemos que hablarlo y te voy a decir, hablarlo a tiempo, pero a veces es medio tarde. Entonces habla. Cuando lo sientas de hablar, habla. Así que quiero que se quede con ese mensaje. Y también, bueno, ahora Diego, gracias por estar gracias a vos. Para mí es un en privilegio. este podcast. La verdad que con todo lo que pasó hoy y todo lo que vivimos, realmente la pasé bien. Me encantó. Yesenia, gracias también por estar con nosotros. Ella se recibió de la Facultad de Psicología de acá de la Universidad del Comahue. Gracias porque realmente tu conocimiento, tus herramientas y tu manera de pensar también nos ayudó a crecer a nosotros. Así que algunas palabras más si querés decir antes que nos pidamos todos. No, que la verdad es que la agradecida soy yo porque me invitaron. La verdad que me parece una idea y un proyecto muy lindo, muy útil, muy productivo, y que lo importante es poder llegar quizás a personas o a población que quizás no tiene el acceso al servicio de salud, ¿verdad? Sobre todo de la psicología y de la salud mental. Sabemos lo que fue la pandemia, y con esto también me gustaría cerrar la idea, ¿no? de que fue difícil el acceso a la salud en general, y el acceso a la salud mental muchas veces también es difícil, ¿sí? Entonces, estas son pequeñas herramientas que uno hace también para poder llegar a personas y a población que quizás no sabe o no puede acceder. Entonces, me parece una muy linda propuesta también. Les agradezco. Buenísimo, gracias Yesenia, gracias en serio. Y bueno, Diego, nos estaremos viendo en el próximo podcast. Vamos a ver cuando lo grabamos de vuelta, pero este podcast vino para quedarse y vino para ser disruptivo, para pensar. Así que muchas gracias. ITPB Play, suscríbete el canal de YouTube, ahí lo vas a encontrar. ITPB larga Play, ahí tenemos un montón de contenidos. Este podcast tenemos también ITPB en la calle. Se sale a la calle a hablar, a ver lo que dice la gente. Bueno, de esto se habla. De esto también se habla. El programa de Pamela, se viene un programa ahora juvenil tremendo, con ángeles, de verdad que son propuestas. Posiblemente Yesenia en algún momento, ¿por qué no? Podemos grabar alguna de esas charlas y las subimos a ITPB Play. Pero este podcast, el que estás viendo, vino para quedarse, como dice José. Diego, muchas gracias. A vos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. This is intergalactic flyness. I'm gonna make it timeless.